Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos una vez más aquí en estos webinars, que organiza el equipo de Tintax. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es la fiscalización del comercio exterior 2024. Y el tema nos lo estará compartiendo el gerente de comercio exterior de aquí de Tintax, Israel Islas, quien, pues como bien nos presenta aquí en su slide, cuenta con 10 años de experiencia en consultoría de comercio exterior y aduanal. Listo, Isra, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Natalia. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de un nuevo webinar. Como bien decía Nat, vamos a platicar un poquito de lo que es la fiscalización de comercio exterior, sobre todo cuál ha sido la práctica que la autoridad tiene durante este último periodo, durante este 2024. Y el objetivo de la sesión es sobre todo entender cuál ha sido la clave del éxito. Esta palabra también es importante porque es uno de los principales énfasis que hace la autoridad ahorita en este cambio de gobierno, que ha tenido bastante éxito en lo que es la recaudación y fiscalización, así como también pues entender los principales ejes de estas acciones que ha llevado en los últimos años, sobre todo pues para poder aplicar acciones preventivas, correctivas y tener controles más eficaces en el cumplimiento, ¿no? Entonces, este es un poquito el objetivo que queremos alcanzar durante esta sesión. Igual recordarles que si tienen alguna pregunta, algún comentario durante la misma, está ahí un cuadrito de chat donde nos pueden dejar sus preguntas y durante la misma esperamos poder atenderlas al final de la sesión. ¿Cuáles son los puntos que vamos a estar platicando durante esta sesión? Principalmente un poco del contexto y tendencias del comercio exterior, hablar de estos ejes de fiscalización que han sido marcados por la autoridad durante este periodo, los resultados más relevantes de la fiscalización y sobre todo estos dos puntos, ¿no? Tener acciones preventivas, correctivas y las mejores prácticas que podemos estar desempeñando como contribuyentes. Dentro de este contexto es importante tener en cuenta que hemos tenido o ha venido a lo largo de los últimos años existiendo pocas modificaciones legislativas y que las modificaciones legislativas a las cuales está enfocada la autoridad sobre todo es protección del mercado, como lo hemos visto por ejemplo en el tema de regla octava. Aquí pues hemos entendido o visto en los últimos meses cómo ha sido un tema bastante complejo. Primero, porque se ha limitado a ciertos tipos de productos. Segundo, también por el tema que está surgiendo en que hay una atención deficiente para poder atender o tener una respuesta por parte de la autoridad. Y esto ha generado complicaciones en la cuestión operativa de los contribuyentes, ¿no? También en este sentido, pues vemos cómo ha existido una mayor carga administrativa y también demoras en las operaciones de importación, ¿no? Entonces, las modificaciones pues van enfocadas en este sentido de protección del mercado, avisos automáticos, aquí sobre todo en dos temas, siderúrgicos e hidrocarburos, mismos casos en la cuestión de una carga administrativa más compleja para la presentación de documentación, retraso en los trámites, poca atención por parte de la autoridad y pues obviamente, como decía, el retraso en las operaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un anteproyecto también detenido que ya platicamos en su momento, el anteproyecto de las reglas de Secretaría de Economía, en las cuales se buscaba una regularización o se busca o se pretende una regularización más estricta de lo que es el programa IMEX, pero bueno, hasta el momento está detenido, pero son de las modificaciones legislativas más fuertes que han existido durante este último periodo. También las modificaciones, como les decía, están enfocadas en un punto de protección de mercado, pero por otro lado también en una fiscalización directa. Entendiendo en este sentido, por ejemplo, la actualización de tarifas a la LIGIE, en este sentido hemos visto cómo se aplicó una fiscalización directa sobre todo al tema de sensibles, una alza considerable en las tarifas y que esto ha detonado al final en recaudación exitosa para la autoridad, ¿no? Y por otro lado está el tema de una correcta aplicación de tratados de libre comercio. También en este último periodo hemos visto cómo se ha dado un enfoque directo a lo que es la recaudación por parte de la aplicación de tratados de libre comercio, sobre todo en auditorías preventivas o auditorías directas por parte de la autoridad para corroborar que realmente los tratados de libre comercio que estamos aplicando pues sean aplicados de manera correcta y se goce del beneficio arancelario que corresponde. Por otro lado, también en este sentido,
ha habido modificaciones que dejan solamente a Secretaría de Economía como la única autorizada para poder emitir cierto tipo de certificados y de esa manera poder verificar el correcto cumplimiento de estos tratados de libre comercio. Estos son un poquito las modificaciones legislativas. Digo, ya hemos ahondado en otras sesiones sobre puntos muy específicos de las reglas generales, de las reglas de Secretaría de Economía, pero es importante tener en cuenta este contexto, que al final del día existen pocas modificaciones. Las modificaciones que existen están enfocadas sobre todo a una protección de mercado y también a una fiscalización directa de los contribuyentes. Esto obviamente entendiendo el contexto que nos ha marcado en los últimos años este gobierno, ¿no? Que es motivar al contribuyente a un cumplimiento exacto y obviamente evadir prácticas desleales, temas de corrupción, entre otros términos que este gobierno ha enfatizado en los últimos periodos. Ahora, también es importante resaltar un punto. Hablábamos del tema de las elecciones, que también por ese contexto ha estado detenido el tema de modificaciones. Ya están los resultados de estas elecciones y entendemos que derivado de estos resultados, pues va a existir una continuidad del mismo tipo de gobierno, aunque con diferentes personajes quizá a la cabeza de Secretaría de Economía o del SAT, pero al final pues sigue una misma continuidad. Y esta continuidad también deriva del éxito que ha existido en la estrategia de fiscalización, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta todo este contexto, porque a pesar de que haya cambio de gobierno, cambio de representantes en las distintas dependencias, seguramente la práctica va a seguir siendo la misma, ¿no? Una tendencia a pocas modificaciones, una tendencia a un cumplimiento exigente de los programas, certificaciones, quizá también pocas facilidades administrativas, pero sí un incremento o una continuidad a la fiscalización que tanto éxito les ha dado en los últimos años, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta todo este contexto de lo que se está viviendo en comercio exterior, tener en cuenta estos márgenes que estamos comentando para poder entender mejor cuál ha sido la estrategia y cuáles son las acciones que debemos de estar implementando. Ahora bien, como les decía, en los últimos meses ha habido mucho énfasis en cuáles han sido los logros del gobierno. Y en el tema fiscal, por así decirlo, se resalta mucho en los logros obtenidos, sobre todo en el trabajo de fiscalización. Llama la atención, por ejemplo, este tipo de resultados, como ya es una comparación directa de sexenio anterior contra este sexenio que está terminando. Y, por ejemplo, en esta lámina que vemos, o en esta imagen que vemos en pantalla, pues consideramos que las auditorías, perdón, y la promoción del cumplimiento, pues sí, les ha dado un resultado bastante considerable a la autoridad en estos últimos periodos. Aquí también de lo que llama la atención, no solamente en este incremento que es del 113% recaudado durante el último sexenio, que aquí lo dividen en tres partes, ¿no? La parte de arriba de esta grafiquita nos muestra la promoción del cumplimiento, es decir, la autoridad lo que está recalcando es lo siguiente. Una, que su estrategia ha sido exitosa. Dos, que no generan nuevos impuestos o nuevas acciones, sino que nada más dicen por la promoción del cumplimiento, es decir, por la búsqueda de que el contribuyente cumpla con lo que tiene de acuerdo a sus programas, certificaciones, a su perfil tributario. Simplemente por esta búsqueda o esta promoción de cumplimiento hemos logrado un aumento. Segundo, auditorías a pequeñas y medianos contribuyentes, que es la parte ahí como beige que se ve en medio de esta gráfica. Y tercero, el tema de auditorías a grandes contribuyentes. Uno de estos dos puntos para señalar lo siguiente. Durante este último periodo ha quedado claro que también la autoridad ya no hace excepción del tipo de industria o si es una pequeña o mediana empresa, si es un gran contribuyente, sino que dice todos los contribuyentes al final del día tienen obligaciones y yo como gobierno tengo que exigir que estas obligaciones sean cumplidas. Entonces, aquí hemos detectado también por la práctica y el acompañamiento que hemos dado a distintas empresas que todas las empresas que antes no estaban tan acostumbradas a recibir visitas, a recibir requerimientos, a recibir cartas de invitación, durante este último periodo sí han tenido este tipo de actos de fiscalización por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, aquí lo primero, pues, es que la autoridad tiene muy claro que el éxito de su trabajo ha brindado resultados positivos. En segundo lugar, que nadie debe estar fuera del cumplimiento, tanto grandes contribuyentes como pequeños contribuyentes, y que al final este éxito está basado en un cumplimiento de lo que ya existe, ¿no? La autoridad
no ha inventado, como decía, nuevas modificaciones legislativas, no está dando muchas facilidades administrativas, sino que simplemente quiere que se cumplan las reglas del juego ya existentes. Por otro lado, aquí también esta gráfica que han publicado en los últimos días nos llama la atención en el sentido que dice que hay un menor costo en la recaudación. Y por último decía ahí que, por ejemplo, en promedio en el último periodo, por cada 35 centavos aplicados a recaudación, están recaudando casi 100 pesos, ¿no? Digo, por cada 35 centavos son 100 pesos recaudados. Entonces, aquí lo que llama la atención es que la autoridad, a pesar de que ha tenido un decremento en el número de personal que existe en el SAT, en el número de auditores, en su estructura como organización, ha sido más efectivo y más eficaz en la recaudación que ha ejercido en los últimos años, ¿no? Entonces, esto llama la atención porque con menos personal están recaudando más y están haciendo que los contribuyentes pues cumplan más con sus obligaciones. Lo que quiere decir que al final del día esta recaudación está siendo bastante efectiva, está siendo bastante eficaz y lo que sí nos queda claro es que ya las acciones que estamos viendo repetitivas, digo nosotros como despacho y atendiendo a distintos contribuyentes, pues vemos que son las mismas acciones aplicadas a distintos sectores y también a distintos tipos de empresas, ¿no? Entonces, la autoridad tiene clara cuáles son estas acciones que dan frutos, cuáles son estas acciones que brindan recaudación efectiva y que también genera pues este incremento en la fiscalización de la misma autoridad. Ahora, teniendo en cuenta este sentido, como decía, aquí nos queda más claro cómo al final fue un incremento por el tema sobre todo de auditorías y promoción de cumplimiento. Este punto también es importante tenerlo en cuenta. Ya no es tanto un tema de que la autoridad ha hecho mal su trabajo, sino que al final, como decía, ha encontrado cuáles son las acciones más relevantes, las desviaciones más frecuentes de los contribuyentes y ha tenido dos acciones principalmente. Una, la aplicación de auditorías y dos, la promoción del cumplimiento. Entonces, que sepamos que cuando recibimos una auditoría por parte de la autoridad en este último periodo es porque ya detectó posibles desviaciones en nuestro cumplimiento y que también sabe la autoridad que estas desviaciones van a tener una una respuesta quizá por el parte del contribuyente en la cual mostremos evidencias en su caso, pero que también en ese sentido va a tener pues muchas desviaciones o va a encontrar recaudación a través de este acto de fiscalización. Ahora, ¿cuáles han sido estas acciones que ha venido promoviendo la autoridad? Primero, el tema de PAMAS o procedimientos administrativos en materia aduanera. Aquí digo algún dato nada más, de enero a marzo del 2024 se efectuaron 76 revisiones, de las cuales se iniciaron 79 procedimientos administrativos en materia aduanera. Aquí, más allá de hablar del tema de valores, indicar, por ejemplo, la eficacia que tiene en estas revisiones, es decir, de 76 que iniciaron, 79 terminaron en procedimiento en un PAMA, ¿no? Entonces, en este sentido, como decía, la autoridad al día de hoy, al encontrarse con una estructura menos sólida, con encontrarse con menos personal dentro de su organización, está realizando acciones más efectivas. Y cuando realiza este tipo de revisiones, cuando realiza una acción, perdón, de este tipo de revisiones, pues son porque ya tiene alguna desviación detectada, alguna omisión en el cumplimiento y que sabe que va a tener resultados positivos en estos procedimientos, ¿no? Entonces, sí ser muy conscientes de que al día de hoy la autoridad está haciendo acciones eficaces, efectivas en las revisiones que están procediendo. Otro indicador de esta recaudación, digo, aquí nada más es un comparativo, pero nos decía que solamente en el primer trimestre de este año la recaudación en tema directo de comercio exterior pues era de 18,039 millones de pesos, ¿no? Esto sobre todo teniendo en cuenta las dos ejes que habíamos platicado, que es el tema de auditorías y promoción de cumplimiento. Entonces, al final encontramos otra vez un incremento en la eficacia recaudatoria por parte de la autoridad y que tiene claridad de cuáles son los ejes que tiene que estar buscando en el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Ahora, aquí un tema muy importante a resaltar y que también hemos visto bastante, digamos, seguimiento por parte de la autoridad, que es el tema de la verificación de cumplimiento de certificación en materia de IVA y IEPS. Desde el año pasado entendíamos que la autoridad tiene detectado que hay dos programas que son ejes y vitales para el comercio exterior, que uno es el programa
IMEX, y el otro pues es la certificación en materia de IVA/IEPS. De estos dos, de este programa y de esta certificación, también entendieron que los contribuyentes, más allá de quitar el beneficio que generan estos programas, entendía la autoridad que los contribuyentes estaban acostumbrados a un incumplimiento de todas sus obligaciones, o por otro lado también tenían desviaciones en este cumplimiento. Entonces, en este último periodo se ha fortalecido sobre todo las visitas domiciliarias a contribuyentes que cuentan con certificación IVA/IEPS para ver un cumplimiento integral de la certificación. Aquí es importante recordar que la certificación no solamente es el anexo 30, sino que la certificación nos habla de un cumplimiento permanente por un lado de requisitos y por otro de obligaciones. En este sentido, digo, ya igual hemos tenido otras sesiones en las que hemos detallado cada uno de los requisitos o obligaciones, pero es importante tener en cuenta la consideración de que la autoridad ya no solo revisa lo que es la cuestión operativa, como decía, de un anexo 30, de una importación temporal, sino que también revisa el oportuno cumplimiento de los requisitos, recordando que desde estos requisitos es el tema de acta constitutiva, socios accionistas, representantes legales, el registro de los domicilios, el tema del pago de cuotas obrero patronal con todo el personal de la empresa y de avisos que puede ser como proveedores nacionales, proveedores extranjeros, etcétera. Entonces, la autoridad lo que quiere revisar es este cumplimiento íntegro, tanto de fondo como de forma, y que lleven a obtener este beneficio operativo, ¿no? En este sentido, también señalar que la autoridad ya no solamente está emitiendo requerimientos a través de carta de invitación, a través de un documento vía buzón tributario, sino que también se está enfocando en incrementar las visitas. En este sentido, también podemos confirmar que en este último periodo hemos visto cómo muchas empresas han recibido visitas por parte de la autoridad con extensos requerimientos que van enfocados a este cumplimiento integral y que sobre todo se está enfocando a la forma de los documentos, ¿no? Para verificar que realmente los documentos estén actualizados, tengamos las evidencias correspondientes y se puedan probar durante estas visitas. Ciertamente son visitas muy exhaustivas, agotadoras hasta en ciertos puntos, pero sí es importante tener en cuenta que la autoridad tiene claro que también el cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la certificación de IVA/IEPS, en caso de que no exista, puede ser una fuente de recaudación directa para la misma autoridad. Entonces, también por eso está muy enfocado en este tipo de contribuyentes o todas las empresas que gozan de este beneficio. Digo, ahí nada más como dato estadístico, podemos ver cómo se han emitido más requerimientos, inicios de cancelación también llaman la atención, casi el doble, digo, parece poco el número, pero al final estadísticamente es un 50% más que el último periodo 2023. Las cancelaciones, digo, ahí se ve que también han sido solventadas de manera correcta en ciertos puntos los inicios de cancelación y los comunicados que se han emitido también son un poco grandes comparados con el año anterior. En estos comunicados señalar que la mayoría son cartas invitaciones que prueban, que invitan más bien a aprobar el cumplimiento, sobre todo en anexo 30, en obligaciones, como decía, de los requisitos y cumplimiento permanente. Entonces, sí estar muy atentos también a cómo contestamos estas cartas invitaciones para que no detonen en requerimientos o cancelaciones oportunas. Otro de los puntos que también está mencionando la autoridad, digo, en este caso es el tema de la supervisión de cumplimiento. Como les decía, al final las cifras son superiores al 240% en las visitas realizadas durante el 2023. En este punto también quizá parezca contradictorio lo que decía, que la autoridad al día de hoy tiene menos personal. Digo, esa parte sí la podemos confirmar también por la atención que recibimos los contribuyentes, que pues no es una atención adecuada, pero también nos damos cuenta que la autoridad ha incrementado el número de visitas. Digo, aquí el periodo que estamos comparando nos dice que en 2023 fueron 15 visitas, en 2024 51. Pero, ¿qué queremos resaltar de este punto? Aquí, primero, en este incremento, resaltar que a pesar de que la autoridad tiene menos personal, también ha optado por la estrategia de las visitas porque se ha dado cuenta que esta estrategia es muy efectiva. Hemos visto que hay cierto tipo de visitas que los contribuyentes al día de hoy no saben atender de manera correcta o también en el momento en el que se presenta la autoridad y solicita documentación, no se cuenta con ella en ese momento, ¿no? Es muy distinto recibir un requerimiento y a lo mejor tener 20 días hábiles para poder presentar la documentación a tener una visita o una notificación de visita en donde solo tenemos 2 o 3 días para preparar la misma, ¿no? Entonces,
Por eso la autoridad ha incrementado este número de visitas, porque se ha dado cuenta que son efectivas, que el contribuyente no cuenta con el expediente actualizado o no cuenta con la documentación que se pueda requerir en su momento, y por lo tanto de estas visitas suele haber observaciones que brindan frutos en el tema de la recaudación. Entonces, importante tener en cuenta aspectos prácticos en la visita, como por ejemplo el personal de seguridad que sepa a quién notificar cuando se recibe una visita, el personal de la empresa que sepa atender esta visita, tener actualizados los expedientes que vamos a platicar más adelante para poder, pues obviamente, evitar observaciones por parte de la autoridad en estos momentos. Pero sí tener en cuenta que la autoridad tiene mucha claridad en el sentido de que las visitas están siendo más efectivas. Ahora, otro de los puntos igual importantes a tener en cuenta, como les decía, la autoridad tiene claro el tema del programa IMEX, de la certificación de IVA, pero también sabe que una empresa importadora, exportadora, sin padrón de importadores, pues no puede realizar nada, ¿no? No puede operar realmente. Entonces también se ha enfocado mucho en la actualización de las causales de suspensión. Recordemos que incluso ya se metieron en estas causales temas de retenciones de IVA, temas de cumplimiento total de la certificación en materia de IVA y IEPS, y también temas de aplicación correcta de tratados de libre comercio. Entonces, en este sentido, digo, igual ver que hay un incremento en el tema de suspensión de padrones comparado con el periodo anterior, y que en este sentido también tenemos que realizar acciones no solamente que protejan nuestro programa IMEX, que den continuidad a nuestra certificación en materia de IVA y IEPS, sino que también permitan la oportuna operación de nuestro padrón de importadores. Quizá el padrón de importadores, por muchos casos que hemos visto, es una parte que quizá damos por sentado que nunca se va a suspender, pero que tengamos en cuenta que la misma autoridad tiene ya enfocados sus actos de fiscalización tanto en los puntos claves operativos, ¿no? 1, el padrón de importadores; 2, el programa IMEX; y 3, la certificación en materia de IVA y IEPS. Entonces, también tener en cuenta, y aquí pues la recomendación más oportuna es, de las 50 y tantas causales de suspensión que hay en la regla 133, detectar cuáles pudieran aplicar a nuestra empresa, pues para poder generar controles y acciones preventivas o correctivas en su momento que puedan obviamente garantizar la continuidad de nuestro padrón de importadores, ¿no? Entonces también tener en cuenta este punto, porque al final la autoridad ya tiene detectado este eje de fiscalización. Ahora, dentro del informe tributario también llama la atención que la autoridad también muestra cuáles han sido estos ejes de la estrategia, ¿no? Como decíamos, a inicio de año, en los últimos años, se ha estado publicando lo que es el plan maestro. El plan maestro de fiscalización se ha ido actualizando de acuerdo a estas acciones más eficaces y efectivas por parte de la autoridad, y en el informe tributario nos deja ver con claridad cuáles son los ejes que busca fiscalizar, ¿no? Aquí nos muestra 3 ejes. El primero es continuar con actos cuyas irregularidades históricamente han sido efectivas en recaudación. Aquí, digo, antes de entrar a estos actos, me gustaría mencionar que también por requerimientos que estamos atendiendo con compañías, hemos visto que realmente este punto es algo que la autoridad sí está, ¿cómo se llama?, efectuando con todas las empresas, es decir, irregularidades históricamente o irregularidades históricas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la autoridad tiene detectados cuáles son los puntos claves que las empresas tienen desviaciones más frecuentes. Y en este sentido, lo que nos llama la atención es que cuando recibimos un requerimiento de una empresa, vemos que este mismo requerimiento se aplica en 5, 6, 7, varias empresas al mismo tiempo, y es el mismo requerimiento, las mismas observaciones, los mismos puntos señalados, los mismos documentos requeridos. Entonces, la autoridad tiene claridad. ¿Cuáles son estos puntos que históricamente sigue detectando la autoridad? Obviamente temas de valoración aduanera, es decir, aplicación de Incoterms, formas de pago, métodos de valoración. Y aquí en métodos de valoración sí me gustaría señalar también, unido a las formas de pago, que con todo este incremento de las tarifas derivadas de las modificaciones de abril del 2024, ahora se está poniendo de moda otra vez la forma de pago 5, digo, poner de moda entre comillas, pero se usa otra vez de forma frecuente la forma de pago 5, el diferimiento del IGI, y todo ese tipo de cuestiones que vamos declarando en los pedimentos generan irregularidades que la autoridad pues va a estar auditando, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la autoridad, este tipo de puntos, como puede ser el Incoterm, los incrementables, la valoración aduanera, la forma de pago, son los detonantes de estas auditorías
que suele enviar a los contribuyentes, ¿no? Además de eso, también tiene temas como puede ser el tema de la retención de IVA, importante, digo, ya lo hemos platicado también en otras sesiones, como en operaciones virtuales es un tema que omitimos de manera frecuente, pero que la autoridad de esta omisión está recaudando enfocado sobre todo en dos puntos. Uno, obviamente el IVA correspondiente. Dos, el correcto uso de nuestro programa IMEX y posiblemente nuestra certificación de IVA. También recalca el tema del cumplimiento en empresas IMEX. Aquí lo mismo, recordar que la empresa IMEX no solamente es operaciones temporales y anexo 24, sino que también existe un tema en cuanto al uso del producto, la ubicación del mismo, los procesos productivos que estamos realizando, los avisos y notificaciones que tenemos que estar realizando, como puede ser el aviso mensual del INEGI, nuestro reporte anual de comercio exterior, etcétera. Y lo ya mencionado anteriormente, que es el tema de empresas certificadas en materia de IVA y IEPS, junto con las importaciones temporales. Aquí recordemos que la autoridad va a estar enfocada sobre todo a dos puntos muy importantes. La trazabilidad, cómo estamos realizando la operación temporal, es decir, desde dónde importo, cómo realizo este proceso de transformación y hacia dónde exporto, y la materialidad, ¿no? Que contemos con toda la documentación que respalde cada una de estas acciones. Entonces, tener en cuenta que si somos empresa IMEX, tenemos certificación en materia de IVA-IEPS, probablemente por alguno de estos detonantes que decía, como puede ser la forma de pago, el IVA correspondiente, podemos estar recibiendo auditorías o revisiones por parte de la autoridad. En segundo lugar, el segundo eje que nos muestra la autoridad es implementar revisiones integrales en las que se consideren medidas de apremio que generen percepción de riesgo en los contribuyentes. Aquí, importante tener en cuenta esos dos puntos, que son revisiones integrales. La autoridad en el punto 1 nos dice cuáles son los ejes o cuáles son el tipo de empresas o de operaciones que o que va a estar revisando, pero en segundo lugar nos dice ya no solamente voy a revisar el tema, como decía, de un anexo 30, de un anexo 24, de una operación temporal, sino que voy a hacer una revisión integral por la cual pueda haber un riesgo en el contribuyente. Un riesgo para la autoridad al día de hoy puede ser un socio o un accionista que esté en incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Un riesgo puede ser también el tema de que mi domicilio fiscal no esté correctamente registrado. Otro riesgo puede ser que no cuente yo con la documentación que ampare, que gozo con la legal posesión de un inmueble, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que cuando hablamos de una operación IMEX, de una operación a través de empresa certificada en materia de IVA y IEPS, ya no solamente es la operación en sí, sino todo el conjunto de obligaciones que rodean tanto a las empresas IMEX como a las empresas certificadas. Y por último, obviamente, el tema de identificación de nuevos esquemas de evasión, como en los últimos meses se ha resaltado el tema de empresas de mensajería y logística, recintos fiscalizados estratégicos, operativos en empresas con comportamientos atípicos que importan mercancías de sectores sensibles y que afectan a la producción nacional. Aquí un punto muy importante, digo, quizá no hay aquí muchas empresas de mensajería logística o recintos fiscalizados, pero lo que sí está también atacando mucho la autoridad en esta fiscalización es el tema del sector sensible o materiales sensibles. Si nosotros somos una empresa que trabaja con materiales sensibles, es muy importante contar con la documentación que pueda respaldar cómo realizamos la operación, todo el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, los permisos correspondientes como puede ser una ampliación de sensibles, un permiso en nuestra certificación de materia de IVA y IEPS para sensibles, o también en el tema de siderúrgicos, de hidrocarburos, cumplir con las obligaciones que corresponden. Por ejemplo, las empresas que están ahorita sacando muchos permisos de hidrocarburos, que es novedad para muchas de ellas por las modificaciones a las fracciones arancelarias, pues recordar que no solamente es sacar el permiso ante la CENER, sino que también tenemos que cumplir con un aviso mensual y que tiene que ser reportado, ¿no? En caso de no cumplir con este aviso, pues obviamente podemos tener un tema de revisión por parte de la autoridad, negaciones para futuros permisos o incluso puede ser considerado como temas de incumplimiento en el traslado de este tipo de materiales, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta estos tres esquemas que señala la autoridad o que también son los tres ejes que ha detectado la autoridad como acciones más eficaces en cuanto a la fiscalización de comercio exterior, y todo esto lo realiza la autoridad a través de la ejecución de modelos de riesgo en materia fiscal y aduanera. Aquí un punto importante a considerar, que también en esta trazabilidad que está generando la autoridad
los requerimientos que vamos a recibir no solamente van enfocados a un tema de correcto llenado de pedimento, de evidencias, a lo mejor de documentos de regulaciones y restricciones no arancelarias, sino que también va a estar enfocado a un tema fiscal, es decir, quiero tener la comprobación de cómo realizar los pagos de tu materia prima, cómo realizar los pagos de tus agentes logísticos, desde traslados en el extranjero, agentes aduanales, etcétera, ¿no? Y como también aquí complementa, como la revisión y adecuación de la normatividad al considerar las necesidades que marca el comercio internacional, ¿no? Entonces, la autoridad ya no solamente va a dar un seguimiento a toda la trazabilidad de la operación, sino que también requiere ver la adecuación a la normatividad a través de nuestra materialidad en los documentos que tengamos para respaldar cada una de estas operaciones. Bien, aquí nada más recalcar cuáles son estos ejes de los cuales platicábamos, el tema de retención en IVA, revisiones a empresas IMEX, empresas certificadas en materia de IVA y IEPS e importaciones temporales. También se encuentra el tema de las auditorías que generan percepción de riesgo y por último el tema de identificación de nuevos esquemas. Aquí también en el tema de identificación, digo, ya lo comenté un poco, pero sí recalcar el punto de ahorita con todas las modificaciones que existieron a todas las tarifas, a la LIGE, los incrementos que se han dado, el tema de permisos de avisos siderúrgicos, de avisos de hidrocarburos o de permisos de hidrocarburos, sí es muy importante revisar cuál es el esquema que estamos implementando tanto como contribuyente con nuestros proveedores o a lo mejor en operaciones virtuales. Hemos visto o hemos revisado en los últimos meses bastantes esquemas que dan pie a omisión en contribuciones, que dan pie al tema de incumplimiento documental, que pone en riesgo también, como decía, padrón de importadores, el tema del correcto uso de la empresa o del programa IMEX, de la certificación de IVA. Entonces, sí es muy importante que hoy en día, en estas revisiones que estamos realizando, en estas nuevas implementaciones como estrategias para quizá no absorber un costo de IGI o no estar cumpliendo con algún punto, sí analicemos todas las aristas, ¿no? Desde un tema documental, un tema de la no omisión de impuestos, un tema de estar haciendo retenciones de IVA de manera correcta o también de contar con todas estas regulaciones y restricciones no arancelarias en forma documental, ¿no? Ese punto sí es muy importante porque hemos visto bastantes desviaciones en los últimos meses, bastantes omisiones y que seguramente en un periodo no muy lejano estará detonando ciertas revisiones o requerimientos por parte de la autoridad. Hasta aquí, digo, ya hemos platicado un poquito de cuál es el escenario que se vive, cuáles son los resultados que ha tenido la autoridad en estos últimos meses o en estos últimos años, también cuáles son los ejes que resalta la autoridad para estas revisiones y aquí solamente comentar 4 acciones preventivas que vemos que al día de hoy pueden ayudarnos a disminuir quizá revisiones por parte de la autoridad o por otro lado, en caso de tener una revisión por la autoridad, pues poder dar una contestación sólida que evite riesgos para nuestra empresa. Los 4 puntos son auditorías, expedientes, compliance y equipo especializado. Vamos a empezar por el número 1, que es el tema de auditorías. En este sentido, recordar que hoy en día ya la Auditoría de Comercio Exterior puede estar enfocada en distintas aristas y podemos también realizar distintos tipos de auditorías que garanticen el tema de un cumplimiento oportuno. Uno, auditorías desde la estructura que tenemos en la empresa de comercio exterior y aquí me gustaría enfocarlo a 2 puntos, ¿no? Auditorías de una estructura interna, es decir, cuáles son los puntos dentro de la organización que ven el tema de comercio exterior, entendiendo que existe un departamento, un responsable, que también todas las personas que puedan estar implicados en la operación de comercio exterior, como puede ser recursos humanos, producción, el área legal, el área de finanzas, conoce cuáles son las implicaciones, cuáles son sus responsabilidades, en qué momento tienen que notificar si existe algún cambio, alguna modificación, tanto desde la producción, compras, etcétera, ¿no? Entonces, hacer una auditoría de cuál es la estructura, cuál es el flujo de comunicación, cuál es la conciencia o el nivel de conciencia que tiene la empresa en toda estructura para los riesgos, responsabilidades que existen y también auditoría de estructura externa, es decir, todos aquellos agentes que participan en nuestra cadena logística, agentes aduanales, medios de transporte, etcétera, ¿no? Almacenes, entre otros.
¿Esto por qué? Porque como ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, derivado del incumplimiento de estos agentes logísticos o agentes externos, pueden derivarse revisiones o puede tener implicaciones fiscales dentro de la empresa. Uno de los ejemplos que ponía anteriormente en una de las últimas sesiones era el tema de cómo auditamos la correcta emisión del CFDI con complemento carta aporte para nuestros agentes logísticos, ¿no? Agentes transportistas. Ponía el ejemplo de que una empresa le fueron negadas durante un periodo todas sus devoluciones de IVA simplemente porque los CFDIs que recibía por parte de su transportista no cumplían con los requisitos correspondientes, ¿no? Entonces, este tipo de auditorías los tenemos que estar realizando tanto internamente como externamente para validar que todos nuestros agentes que están en esta cadena logística o en esta área de comercio exterior realmente cumplan con todos los requisitos y evitemos riesgos para la empresa. El segundo punto de las auditorías que tenemos que estar enfocando es el tema de la auditoría de operación de comercio exterior. Aquí pues es simplemente auditar el correcto cumplimiento de la importación y exportación de todas nuestras operaciones y obviamente pues aquí entra el tema del expediente electrónico, cómo se realiza su integración, si existe una totalidad, la calidad de la información que tiene este expediente, la homologación que tenemos en toda la información, tanto desde un tema de forma como puede ser el domicilio fiscal, los tax ID de nuestros proveedores o clientes, también el tema de la aplicación, como decía, de Incoterms, valoración aduanera, el tema de los documentos que estamos adjuntando, la factura, CFDIs, documentos equivalentes, evidencias de nuestros agentes aduanales, evidencias de nuestros agentes logísticos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya viene una revisión directa de la calidad de la operación y del cumplimiento oportuno de la misma. También tenemos que realizar auditorías en cuanto a lo que es el cumplimiento de programas, sobre todo PROSEC e IMEX, enfocado en dos sentidos, obligaciones permanentes y avisos y actualizaciones, ¿no? Aquí es muy frecuente encontrar en empresas que al momento de revisar o tener una revisión por parte de la autoridad, solicitan las evidencias de las modificaciones que se han dado en ampliaciones de sensibles, en actualizaciones de domicilios, entre otros, y no se cuenta con esta evidencia. Mismo caso en el tema de certificaciones, sea materia de IVA-IEPS, sea programas OEA, CITIPAD, recordar que están las obligaciones permanentes, avisos de modificaciones y actualizaciones. Importante tener en cuenta lo que decía, un expediente íntegro de todas las modificaciones y que pueda dar trazabilidad a todas las actualizaciones que se realizan dentro de la empresa. Obviamente de estos dos programas, pues obviamente la revisión al anexo 24, al anexo 30 y otros dos puntos que consideramos importantes tener en cuenta dentro de estas auditorías. Activo fijo y el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias. En activo fijo, aquí recordar que la autoridad sigue integrando en estas visitas de las que platicábamos la revisión del activo fijo, sobre todo enfocado al tema de legal posesión, legal estancia de toda la maquinaria y equipo que contamos dentro de la empresa y regulaciones y restricciones no arancelarias, un punto muy importante. Como decía, al día de hoy se están generando bastantes permisos, ya sean de avisos siderúrgicos, hidrocarburos, NOMS, pero también vemos que el cumplimiento se da al momento de la importación, pero no se cuenta con el expediente que pruebe dicho cumplimiento, ¿no? Entonces, sí es importante realizar auditorías para revisar cómo se está cumpliendo, si realmente se cumplen con todos los requisitos y tener la evidencia de dichos documentos. En este sentido, el segundo punto de acción preventiva que recomendamos es el expediente. Aquí, el expediente de comercio exterior ya no solamente tenemos que estar enfocados a lo que es la operación de comercio exterior, es decir, cuento con mi pedimento, mi factura, mi bill of lading, mi packing list, etcétera, sino que ya tenemos que tener un expediente de toda el año. Primero, comenzando por procesos, documentar los procesos internos con los que tiene que contar la compañía y también procesos externos, ¿no? En documentos internos, como decía, enfocarnos a ver cuáles son los controles que estamos implementando, que se cumplan con todas las garantías en las cuales se tengan visualizadas todos los enfoques de comercio exterior desde un punto de vista interno y también externo. Aquí un punto importantísimo, el tema de contratos. Hoy en día vemos que las compañías, muchos de los problemas que tienen con sus agentes logísticos, agentes zonales, es porque no existen contratos claros y también con sus proveedores o clientes en el extranjero. En este sentido, también recordar que de las revisiones o los requerimientos que está haciendo la auditoría, una de las pruebas más frecuentes que están solicitando es la prueba de la relación comercial que puede existir con agentes aduanales, agentes logísticos,
clientes, proveedores, y esta prueba está enfocada a órdenes de compras o contratos. Entonces, sí es muy importante tener dentro de nuestro expediente de comercio exterior todos estos procesos documentales internos y también externos, sobre todo nuestros contratos. Obviamente, el tema del expediente electrónico de comercio exterior, pero aquí enfocado a dos puntos, el punto aduanero y el punto fiscal. En el punto aduanero, como decía, pues lo que nos dice la ley aduanera en el artículo 36, 36A, 59, etcétera, recordar toda la documentación que se tiene que tener por cada tipo de operación que realizamos, y aquí tenemos que garantizar sobre todo la totalidad y la calidad de la información, pero también tenemos que complementarlo al día de hoy con un tema fiscal. Hemos resaltado mucho el tema de visualizar la trazabilidad y materialidad, y el tema fiscal va sobre todo enfocado a los pagos que realizamos, ¿no? Entonces, tener claridad de cuáles son los comprobantes de pago que emitimos a nuestros agentes aduanales, proveedores en el extranjero, los comprobantes que recibimos de nuestros clientes, nuestros agentes logísticos. Y todo esto tiene que estar integrado por operación. Esto también porque los requerimientos que hace hoy el día la autoridad sí se pueden detonar a lo mejor por un tema de incrementable, se puede detonar por una forma de pago, se puede detonar por un tema de aplicación de Tratado de Libre Comercio, pero al final del día lo que la autoridad quiere revisar y garantizar es la totalidad de la integración de esta documentación, tanto en la trazabilidad como materialidad. En el programa IMEX, la certificación de IVA y OEA, tenemos que tener evidencias desde la inscripción, los avisos que hemos realizado a lo largo del tiempo y las modificaciones o actualizaciones que se van generando también derivado de nuestra operación. En este punto, como les decía, es muy importante tener actualizado todo al día de hoy, porque la autoridad al momento de realizar una visita sí se puede enfocar en el tema operativo, sí se puede enfocar en un tema de anexo 24, anexo 30, pero la mayor parte va a estar enfocada a un tema documental y donde va a querer comprobar que realmente tenemos actualizado nuestro contrato de arrendamiento, tenemos actualizado nuestro consejo corporativo, tenemos actualizado nuestras actas constitutivas, etcétera. Y recordar que el tema de estos puntos que señalamos como forma dentro de una certificación, dentro de un programa, pues también pueden detonar en algún momento en causales de cancelación, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta la integración de este expediente. En el tema de activo fijo, como decía, de los documentos que prueban la legal posesión y instancia de los mismos. Y aquí un punto muy importante, tener claridad no solamente de los documentos que tenemos, sino que estos documentos correspondan a los activos fijos que aún se encuentran dentro de la empresa. Una de las desviaciones más frecuentes que hemos visto en los últimos meses es que al momento de realizar revisiones de activo fijo, de recibir requerimientos o auditorías por parte de la autoridad, el contribuyente presenta la documentación, pero es documentación que no corresponde al activo fijo, ¿no? Entonces, sí tener claridad de esta relación de cuáles son nuestros activos, cuáles son los documentos que requerimos, etcétera. Y por último, el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias, donde tengamos todas las autorizaciones, reportes, ampliaciones, modificaciones que se hacen a estos permisos para poder dar trazabilidad de toda la operación. Como les decía, al día de hoy la autoridad está muy enfocada en temas sensibles, siderúrgicos sobre todo, hidrocarburos por el tema pues de corrupción, pero sí es importante tener en cuenta con todas estas evidencias que estamos cumpliendo no solamente con el permiso para sacar nuestra mercancía de puerto, sino que también con el correcto tratamiento que le damos tanto en los traslados, en los avisos correspondientes, etcétera. Entonces, el segundo punto es la correcta integración del expediente y visualizar nuestro expediente de comercio exterior como una parte pues ya más amplia. El tema de compliance, que seguimos insistiendo que debe de existir ya una cultura de cumplimiento, y aquí sobre todo tener claridad en lo que es el perfil tributario. Aquí sobre todo partiendo de las obligaciones con las que cuenta la empresa, de acuerdo a su padrón de importadores, de acuerdo a su programa IMEX, certificaciones, etcétera, fechas correspondientes, áreas responsables para poder comunicar cualquier cambio, cualquier actualización, y en este sentido poder implementar OKRs, KPIs, auditorías calendarizadas. El tema de las auditorías pues ya es una obligación que tenemos que tener al día de hoy, controles preventivos, acciones correctivas y planes de actualización, ¿no? Estos puntos son sumamente importantes dentro de esta gestión de compliance. Tiene que existir una cultura de cumplimiento porque, como decíamos, al final la autoridad ya tiene claridad de cuáles son las acciones y desviaciones más frecuentes y no va a cambiar el guión por el cual vaya a continuar esta fiscalización hacia el contribuyente. Entonces también el contribuyente tiene que tener claridad de cuál es su plan de compliance, donde puede integrar toda la operación de la empresa y dar un cumplimiento oportuno.
Y por último, el tema de equipos especializados. Sí es muy importante que nuestra área de comercio exterior o quizá equipos especializados externos tengan primero conocimiento de todas las obligaciones que tenemos dentro de la empresa de acuerdo a nuestro perfil tributario, conocimiento de las implicaciones que pueden existir de acuerdo, por ejemplo, como decía, estos nuevos esquemas que se empiezan a implementar por el tema de omitir o dejar de pagar algún IGI, las implicaciones que pueden existir por el tema de sacar un nuevo permiso, una ampliación, etcétera. Detección oportuna de las desviaciones más frecuentes que puedan existir dentro de la empresa. Y aquí sobre todo dos puntos importantes que hemos visto que faltan dentro de estos equipos. Uno, la gestión correcta de trámites ante la autoridad. La mayoría de los casos, por ejemplo, que estamos recibiendo es porque el equipo correspondiente ha realizado trámites de manera incorrecta, ha omitido información en estos trámites o ha presentado información incorrecta. Entonces, sí vemos que mucho de lo que la autoridad detecta de los contribuyentes es por la misma información que presentamos de manera incorrecta a través de una gestión de trámites. Y por último, también el tema de atención oportuna tanto a cartas de invitación, requerimientos, visitas domiciliares. Hemos visto casos también en los últimos meses en los cuales una carta de invitación acaba siendo una causal de cancelación para una certificación de IVA. Y todo porque a lo mejor no se atendió la carta, no se atendió de manera correcta o como decía, la atención que se le dio pues no fue la oportuna, ¿no? Entonces, sí es muy importante contar con equipos especializados, tanto internos como externos dentro de la compañía, para dar un correcto tratamiento a todas estas gestiones ante la autoridad y poder tener pues garantías de que al momento de recibir una auditoría, una revisión por parte de cualquier dependencia, podamos responderla de manera correcta. Entonces, digo, estos son los puntos que recomendamos en este sentido ante los ejes que está efectuando la autoridad como temas de auditorías y es importante tener en cuenta las siguientes conclusiones. Al día de hoy, pues hay un éxito efectivo en la recaudación tributaria. Digo, de esa parte ya no nos queda duda. También sabemos que pues ese es el trabajo de la autoridad, garantizar que el contribuyente cumpla con sus obligaciones, también motivar al contribuyente a cumplir y en caso de que no existe este cumplimiento, pues realizar las acciones correspondientes. Como también mencionaba, es muy clara la autoridad en cuáles son las acciones que le brindan mejores resultados. Ya detectó el tema de las empresas IMEX, empresas certificadas en materia de IVA y IEPS, cuáles son las desviaciones históricamente que más resultados le han dado en el tema de incrementables, tema de pagos, temas de forma de pago, perdón, temas de valoración aduanera, etcétera. Entonces, tener en cuenta estos puntos y también tener claro que esta será la tendencia en los siguientes años. Ya tenemos resultados de las elecciones, sabemos cuál va a ser la tendencia que va a seguir en los siguientes años, entonces tenemos que estar prevenidos. Aquí recordar que hay tres ejes esenciales de las auditorías. Auditorías integrales, se va a revisar todos los esquemas de la operación de la empresa, tanto desde un punto de vista fiscal como un punto de vista aduanero, y que lo que hagamos mal en la parte aduanera va a tener implicaciones en la parte fiscal, como que también todas las omisiones que tengamos fiscalmente seguramente detonarán en un tema aduanero. En segundo lugar, revisar nuestras operaciones en IMEX y certificaciones, empresas certificadas en IVA para ver un cumplimiento íntegro de todas las obligaciones y requisitos, posibles modificaciones, obviamente teniendo en cuenta un enfoque más allá del operativo en operaciones temporales y también dentro de estas operaciones temporales hacer una revisión exhaustiva de cuál es el tratamiento que se le está dando al IVA correspondiente. Estos son los tres ejes que nos marca la autoridad. En este sentido, ver y tener también la claridad de que el contribuyente tendrá una responsabilidad de detectar de manera oportuna desviaciones o incumplimiento para corregir y cumplir con sus obligaciones. Hoy en día la autoridad no es que esté haciendo o se esté extralimitando en sus revisiones, sino que simplemente está viendo dónde el contribuyente está omitiendo cumplimientos, ¿no? Entonces, los primeros responsables que tienen que tener en cuenta estas desviaciones somos los contribuyentes y para eso tenemos que realizar acciones preventivas. Y las cuatro prácticas que nosotros recomendamos es el tema de auditorías. Como decía, ya no es una auditoría solamente de expediente y de llenado del mismo, sino una auditoría desde procesos internos, procesos externos, el expediente, nuestros programas, certificaciones, activo fijo, regulaciones y restricciones no arancelarios. Obviamente, de todas estas auditorías, tener un expediente claro, completo e íntegro de todo lo que estamos realizando desde una inscripción, la operación del día a día, tanto en importación como exportación, modificaciones y actualizaciones a nuestros programas, etcétera.
Y por último, la actualización en nuestro equipo, ¿no? Tener equipos especializados, equipos de soporte que brinden un análisis completo a las nuevas implementaciones, estrategias que se van implementando en materia de comercio exterior y que también en algún momento puedan atender de manera correcta trámites, desviaciones o posibles revisiones por parte de la autoridad. Bien, pues estas son las ideas que queríamos compartir en esta sesión. Digo, estamos casi a la hora. Los invitamos a tener en cuenta estos comentarios, este tipo de situaciones para, pues obviamente, evitar pues ser parte de estas estadísticas por parte de la autoridad. Quedan algunos minutillos, voy a ver si hay alguna pregunta por aquí. Bien, aquí nos hablan un tema de las respuestas por parte de la autoridad en cuanto a visitas domiciliarias, en cuanto a requerimientos, carta de invitación, etcétera. Aquí, me gustaría ser claro que también en esto que comentaba de que la autoridad al día de hoy carece de personal, también la autoridad, un punto que ha sido muy frecuente es el tema de no respetar tiempos en resoluciones, ¿no? Tanto de la gestión de un trámite, un permiso, como en las cuestiones de visitas domiciliarias, cartas de invitación o requerimiento. Normalmente, el Código Fiscal por ahí nos establece los tiempos que tiene la autoridad para emitir una respuesta en temas de visitas, en temas de cartas de invitación, en temas de requerimientos. Y aquí me gustaría decir que hemos visto dos tendencias. Uno, que la autoridad no emite una respuesta en los tiempos que están mencionados en el Código Fiscal, o que también estas respuestas llegan bastante tardes, ¿no? Entonces, si hemos recibido alguna carta de invitación, hemos recibido alguna visita domiciliaria, que sepamos que puede variar este tipo de respuestas por parte de la autoridad. Y la segunda tendencia que hemos visto es que la autoridad sí responde cuando el contribuyente se acerca. Entonces, si hemos visto que ya ha pasado 3 meses, 6 meses o el año, de acuerdo al tipo de visita o de acuerdo al tipo de acto de fiscalización, sí los invitaríamos a hacer un acercamiento en donde se exija una respuesta por parte de la autoridad. En este caso, a través de un escrito libre donde se manifieste obviamente los hechos y se pida una respuesta. Sí hemos visto que cuando hemos presentado este tipo de escritos, recibimos por parte de la autoridad respuesta con las conclusiones correspondientes, ¿no? Entonces, sí los invitamos a tener en cuenta esta acción. Por ahí también, déjeme ver. Bueno, nos hablan del tema de la retención del IVA en operaciones B1. Aquí sería muy amplio hablar de estos supuestos. Tendríamos que revisar cuáles son las operaciones, pero nada más mencionar que si haces operación B1, si haces operación B5, sí es importante revisar el esquema operativo que estás realizando para garantizar o verificar que se estén haciendo el tratamiento correcto del IVA en estas operaciones. Ahorita no, por cuestiones de tiempo no andaríamos. Y también en YouTube ya hay un webinar enfocado simplemente al tema del tratamiento del IVA en operaciones virtuales. Bueno, aquí también nos habla del tema de cómo se hace la factura de B1s. Habría que revisar qué tipo de operación se está realizando para ver cómo es esta factura, qué tipo de IVA se está aplicando, etcétera. Otra vez se repite el tema de los tiempos de respuesta por parte de la autoridad. Si no han recibido respuesta por parte de la misma, sí los invitaríamos a acercarse a través de un escrito libre o también si tuvieron un acercamiento con su auditor, pues solicitar esa respuesta. En el tema de contratos, ¿qué verifica la autoridad? Pues primero que exista una relación comercial, que estén vigentes estos contratos y que, por ejemplo, temas, por ejemplo, de Incoterms, temas de pagos, que el contribuyente con el cual tenemos esta relación comercial esté en cumplimiento en cumplimiento positivo de sus obligaciones fiscales, el tema también de que la dirección del contribuyente sea correcta, etcétera. Puede haber distintos aspectos, pero sí es muy importante tener actualizados los contratos que tenemos con nuestros agentes logísticos. Con mucho gusto, también se les va a compartir por ahí la presentación y también la grabación del webinar para que lo puedan compartir con quienes ustedes crean correspondientes. Sí, justo igual nos preguntan del tipo de auditorías que se realizan en Tintax. Lo compartido en la presentación es parte de la metodología que realizamos. Se puede hacer tanto una auditoría integral con todos los puntos como se presentaron en esta
sesión, como también por alguno de los apartados, ¿no? Puede ser una auditoría, nosotros llamamos integral de comercio exterior, viendo tanto el tema de procesos, expedientes, en materia de IMEX, certificación, regulaciones, como también nosotros llamamos auditorías dirigidas, ¿no? Que solamente va enfocada a un punto específico, como puede ser el anexo 24, el tema del programa IMEX o simplemente expedientes, ¿no? O el tema del Data Stage, digo, no lo mencioné, pero también hay una auditoría especializada en Data Stage. De los casos de las auditorías, digo, sería muy diverso hablar ahorita de los distintos casos que estamos recibiendo, pero sí, digamos que las auditorías son exhaustivas, buscan revisar toda la trazabilidad de la operación, el tema de la retención del IVA, pagos correspondientes, comprobantes de estos pagos, etcétera. Bueno, pues digo, ya hay preguntas ahorita muy específicas. Con gusto nos acercamos para atenderlas y darles algún comentario al respecto. Por lo demás, pues digo, aquí nada más agradecer su tiempo, su cercanía con nuestros webinars. En breve tendremos otro dentro de 15 días. En breve igual les hacemos llegar esta invitación. Como les decía, la presentación se la estaremos compartiendo vía electrónica y también la grabación quedará en YouTube, el cual el link se los compartiremos en este mismo correo. Agradecemos su participación. Cualquier duda, cualquier comentario que pueda surgir de esta sesión, no duden en contactarnos. Ahí está mi correo electrónico para cualquier cosa que pueda apoyarlos y nos seguimos escuchando en las siguientes sesiones. Nuevamente agradezco a todos su tiempo y les deseo un excelente martes a todos. Gusto saludarlos y nos vemos en la próxima sesión.